Hola, mi nombre es Sammy Rivera y estamos de vuelta con un episodio más de Sea la Luz, un podcast que tiene como intención traer la luz de la palabra de Dios a los lugares oscuros de nuestra mente, de nuestra vida espiritual y darnos las respuestas que tanto necesitamos. Y en el día de hoy vamos a hablar de la santidad. La santidad es un tema importantísimo en la vida del cristiano, pero muy olvidado, muy tomado a la ligera, y seguramente hay mucha también confusión o dudas, digamos, respecto a la santidad que podemos tener. Sé que hay muchos círculos cristianos que tachan de la santidad como algo eh, legalista, algo súper religioso, fundamentalista, etcétera. Y pues ha sido causa de mucha discusión en de que, pues, si Cristo ha muerto por nosotros y nos da libertad y tenemos esta libertad por medio de su espíritu, pues entonces no necesitamos tener más santidad de la que ya tenemos por medio de su sangre, o no hay necesidad de guardarnos en santidad más allá de que ya somos salvos y ahí acabó. Pues no necesitamos, por ejemplo, santificar nuestra vida. Todas estas cosas nos sirven porque ya tenemos todo esto por medio de la sangre de Jesús. Pues se ha tomado también muchos versículos fuera de contexto, y yo creo que la santidad pues es un tema que sigue siendo y va a seguir siendo real para el cristiano y necesario de poder vivir. En nuestra iglesia, por la gracia y misericordia de Dios, ha sido un tema que recurrentemente hemos encontrado, estudiado y sacado el jugo. Y gracias a Dios, pues yo creo que ha sido fundamental, ¿verdad?, poder tenerlo en nuestra vida. He descubierto algo en este mensaje de crecimiento espiritual y de tener este camino, pues, ¿verdad? De este camino crucificado, de llegar a conocer a Cristo Jesús y dejar que su estatura se complete en nosotros, ¿verdad? Que dice en Efesios que podemos llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. He encontrado de que esta maravilla, este mensaje de crecimiento espiritual, de llegar a la meta, tiene un precio. Y el precio, no muchas personas lo pagan. El precio de vivir, de despojarnos a nosotros mismos, de apartarnos del mundo, de apartarnos de lo que parece incluso que no es malo en sí mismo, pero apartarnos de todo eso con tal de consagrarnos para Dios, es un precio que no todos desean pagar. Y he encontrado también muchas personas que quieren este camino, quieren seguir por Dios, quieren alcanzar la estatura del varón perfecto, quieren crecer espiritualmente, quieren conocer a Dios, pero cuando se les habla de santidad, cuando se les habla de hacer votos de consagración a Dios, de alejarnos del mundo, es como un stop, como un límite que ellos tienen en sus vidas, y decir, yo no quiero eso, o sea, no estoy dispuesto a pagar ese precio. Y pues es como cuando Jesús fue con sus discípulos, ¿verdad? Y les decía, síganme. Y había algunas personas que decían, pero primero déjame hacer esto, de ir a mi familia, terminar de hacer estas cosas. Y es como que siempre le ponemos un límite al llamado que Dios nos ha hecho, ¿verdad? En nuestras condiciones, con nuestros términos. Y Dios es como que nos ha planteado este camino maravilloso, nos ha regalado su palabra y nos ha dado esta maravilla, digamos, este misterio de llegar a conocerlo completamente, de llegar a ser su esposa, de llegar a ser, de tener y completar esa plenitud, ¿verdad?, en nuestra vida. Y nosotros poner términos y decir, no, hasta aquí, ¿verdad? Cuando se trate de exaltación, de cosas así maravillosas, de los dones del Espíritu, de no sé, predicar, hacer lo que sea, pues yo me apunto, ¿verdad? Pero si se trata de ya dejar de hacer cosas, entregar ciertas áreas de mi vida, hacer votos de santidad, consagrarme, creo que eso ya no me gusta tanto. Pues no es a nuestros términos ni en nuestras condiciones. Dios nos llama dice que nos ha hecho un llamamiento santo y nos ha llamado a vivir una vida de santidad, de santificación, de consagración. Pues de eso se va a tratar este podcast, porque es el precio que nosotros debemos
Pagar es algo que nosotros sembramos y que si lo sembramos vamos a cosechar también esta consagración, esta separación. Estoy muy agradecido por el mensaje en el que estamos, por todas las personas que nos han enseñado en la iglesia. Personalmente yo he tenido mis propias experiencias con la santidad, con la consagración. No es porque yo sea alguien como sin mancha, ¿verdad? Y un santo de una vitrina, para nada. Pero he encontrado esta verdad y me ha servido a mí en mi vida. Me ha ayudado a hacer unas decisiones personales duras, difíciles, con tal de agradar a mi Señor, con tal de tomar este llamamiento que Él me ha hecho. Le he contado muchas veces mi testimonio y pues lo sigo viviendo, ¿verdad? De hacer decisiones reales al Señor, de mi decisión de haber dejado lo que el mundo me ofrecía con tal de seguir a Dios. Y eso, créanme que es un precio que hay que pagar con tal de obtener algo eterno, con tal de obtener lo legítimo, que es todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero para seguir a Jesús, como Él nos dijo, es tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir todos los días, seguir al Cordero por donde quiera que va. Así que la santificación. Y para empezar, pues para aclarar un par de cosas, hay una santificación que Dios hace a través de su sangre, el Señor Jesucristo, cuando somos salvos al inicio. Eso sí sucede. Es una cuestión de una primera vez, es una experiencia que podemos ver en el tabernáculo, en el sistema, todo eso de ofrendas que se tenía, pues era una sombra o tipo figura de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Pero es esta ofrenda por el pecado que una vez se hizo para siempre. Jesús, a través de su sacrificio y su sangre, pues derramó esa vida totalmente por nuestra culpa, ¿verdad? Nuestros pecados, y nos santificó. Miremos un par de citas. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios a través de Jesucristo nos llamó, pero nos santificó, incluso nos predestinó para esto desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1. También desde el versículo 1 dice, bueno, el 2, ¿verdad? Es la salutación, pero dice el versículo 2, elegidos somos, ¿verdad? Según la presciencia, de Dios. La presciencia de Dios es el conocimiento completo y que también es previo, digamos. O sea, Él ya sabía de antemano, ¿verdad? Lo que iba a hacer, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, Dios nos eligió según su conocimiento completo y soberano para que fuésemos santificados por el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Miremos Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 dice, versículo 12. Todavía me cuesta encontrar un par de páginas en esta Biblia. Es nueva, la acabo de comprar porque ya no podía seguir usando mi Biblia anterior. Me duró 5 años. La anterior a la anterior me duró 10 años. Y esta última me duró 5 años. Pero si usted no la tengo aquí para enseñárselas, pero ya no tenía páginas de, creo que era Santiago, Hebreos, Cantares, ya no tenía mucho, Génesis no tenía mucho. Estaban rotas, estaban solo como que pegadas como que se podía, ¿verdad? Pero
esta es la nueva y espero que esta me dure más años. Obviamente me duró la previa 5 años porque la usé bastante, gracias a Dios. Pero esta me encanta porque es toda gruesa, que la pueden ver aquí. Pero como es nueva, es difícil encontrar todavía algunas páginas, pero ya lo encontré. Hebreos 13. Eh, Hebreos 13, versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. O sea, otra vez, él por su sangre nos santificó. Y esa es la experiencia que nosotros obtenemos en nuestros inicios, en nuestra salvación, ¿verdad? Él nos santificó. Miremos atrás Hebreos 10 en el versículo 5. Dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, el sacrificio de Jesús, o sea, la voluntad que él tuvo para obedecer a su Padre, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y podemos seguir leyendo ahí, pero otra vez, a través de su sangre obtuvimos esta santificación inicial, ¿verdad? O sea, él nos santificó del mundo, nos consagró. Santificar significa apartar o consagrar o dedicar algo para algo específico, ¿verdad? Ahorita vamos a ir a ver la palabra hebrea y a ver qué significa, pero en la palabra griega es igual. Santificar es apartar, consagrar algo, hacer algo santo, algo dedicado. Y miremos, bueno, podemos ver el versículo 14, dice, de este mismo capítulo, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y en el versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La sangre de Cristo Jesús nos santifica en nuestra salvación. Digamos que es como el parteaguas de nuestra vida, ¿verdad? Nos santifica, nos aparta para Él. Una vez nosotros somos salvos, somos santificados por medio de su sangre, ¿verdad? Con su Espíritu Santo, con su sangre, con este sacrificio inicial. Amén. Así que, pues sí, bueno, miremos otras antes de pasar a lo demás. Primera de Corintios, capítulo 6. Creí que estaba listo para pasar al otro, pero creo que podemos dar un par más. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, bueno, un poquito antes dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Eso me encanta porque eso éramos algunos de nosotros, pero dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, otra vez, la sangre de Cristo Jesús nos santifica, o sea, nos aparta de esta vida anterior que nosotros teníamos, de este pecado, de este mundo. La sangre, ¿se recuerdan cuando los israelitas salieron de Egipto? Fue la sangre del cordero que ellos pusieron sobre los linteles de las casas. También esta Pascua que estaban celebrando significaba el parteaguas de Egipto y ellos. O sea, ellos salían de donde eran esclavos. Asimismo, la sangre de Jesucristo nos parte, nos separa, nos aparta de lo que antes nos esclavizaba, que era el mundo, y nos consagra para Dios. Miremos Primera de
Primera de Pedro, y creo que estábamos ahí, pero creo que no leímos esto. Primera de Pedro, y vamos a leer, dice, versículo 14 del capítulo 1, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, no volvamos a como estábamos antes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso lo vamos a ver después. Dice, pero porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Otra vez, el Señor nos santifica con su sangre. No tenemos capacidad nosotros de poder ser santificados por nosotros mismos sin antes ser santificados por su sangre preciosa. Y vamos a Romanos 15. Romanos capítulo 15. Dice, versículo 16. Romanos 15, 16 dice, desde el 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, si nosotros recordamos el tabernáculo, los que asistimos a la iglesia pues lo tenemos muy presente, pero en el tabernáculo había estaban diferentes muebles separados en 3 diferentes secciones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en la primera sección había un mueble que tipifica para nosotros 3 experiencias que nosotros tenemos al inicio de nuestra salvación. El atrio es el inicio. Y está sangre, agua y fuego, ¿verdad? No nos vamos a meter ahí, eso va a ser en otra ocasión. Pero sangre, agua y fuego por las ofrendas. En nuestra vida es igual. La sangre tiene que ver con la sangre de Jesucristo. Es la experiencia inicial. Nosotros tenemos esa experiencia de que su sangre fue la que nos compró, la que pagó el precio, la que nos redimió, la que nos santificó. También están las aguas que nos lavan de Jesucristo, las aguas de su nombre, ¿verdad? Que nos limpian de todo pecado. Y el fuego tipifica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos santifica. Ese fuego, si ustedes, es muy conocido, pero si quieren esterilizar, digamos, un cuchillo o algo para afilar, una aguja, lo que sea, se pasa por fuego, porque el fuego purifica, limpia, ¿verdad? El agua también limpia. Y la sangre, la única sangre que puede limpiar es la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, pues sí, Dios a través de Jesucristo nos santifica en nuestra experiencia inicial. Pero encontramos ahorita en lo que leímos en Primera de Pedro que Dios nos llama a santificarnos. Entonces, ¿cómo es que Dios nos santifica, pero ahora nos dice, ahora ustedes sean santos? Santifiquen su cuerpo, su espíritu, su alma. Pero yo pensé que ya era santo. Y ese es donde empiezan las discusiones, ¿verdad? O sea, ¿somos santos o no somos santos? Somos santos, somos santificados por la sangre de Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo, las aguas nos limpian, pero solo nos tenemos que vernos a nosotros mismos después de haber sido salvos para darnos cuenta que todavía tenemos pecado, para que darnos cuenta que todavía nos equivocamos, erramos y necesitamos siempre volver a arrepentirnos. Hay una frase de Martín Lutero muy famosa, la he dicho un par de veces en el grupo de jóvenes, pero él dice, yo pensé que el hombre viejo iba a morir en las aguas del bautismo, pero no sabía que sabía nadar. Así que él estaba hablando de cómo en el bautismo pues es experiencia inicial, ¿sí? O sea, por otro lado en las escrituras dice que es como circuncida, digamos, nuestro corazón. Es la experiencia inicial que dice, aquí hay un antes y después. Pero luego todos los días podemos seguir teniendo estas experiencias. Obviamente no como la inicial, porque la inicial es la sangre de Cristo nos sacó de Egipto, nos sacó del pecado, del mundo, nos santificó. Pero luego la obra que quiere hacer Dios
es un progreso. Por un lado, llegamos a ser completamente santos del pecado, del mundo, pero luego para seguir caminando este camino de crecimiento espiritual necesitamos seguir paso a paso santificando nuestra vida, arrepintiéndonos, lavándonos constantemente, porque como les digo, o sea, es evidente que nosotros seguimos con pecado, seguimos con estas cosas. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En la experiencia inicial nos libera del poder del pecado. Ya no somos esclavos al pecado. Tenemos esta capacidad de decir, eso era antes yo, pero ahora, aunque sigo teniendo las tentaciones, aunque es posible que siga equivocándome, yo ya no soy esclavo a lo que era antes esclavo. Y por la gracia y misericordia de Dios, hoy ya no soy lo que era antes. Pero eso no quita que hoy tengo que doblar mis rodillas todos los días, todo el tiempo, para buscar siempre presentarme y ser santo delante de Dios como Él me ha mandado. Así que sí, Dios nos llama a santificarnos. Ya leímos 1 de Pedro. Leamos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 4 dice, hablando de Dios, leamos el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su sangre Él nos santifica, pero nos pide y Él quiere que nosotros nos presentemos santos y sin mancha delante de Él. Miremos Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1 y 3 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez, Jesucristo nos santifica en la experiencia inicial, pero ahora nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo para santificarnos, para poder buscar esta santidad que tanto necesitamos y que solo podemos tener por lo mismo. O sea, ¿quién nos santificó? La sangre de Cristo. ¿Quién nos limpió las aguas de su nombre, del Señor Jesucristo? El fuego del Espíritu Santo. Pues hoy podemos echar mano de eso otra vez y decir, Señor, están estas cosas, no hay otra manera de santificarme más que volver a tu sangre, volver a tus aguas, volver a tu Espíritu. Miremos Levítico. En Levítico 19:2 es lo que se menciona en 1 de Pedro, que dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y sabemos de que dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, necesitamos presentarnos con santidad, apartarnos, consagrarnos, ¿verdad? Delante de Dios. La palabra hebrea que se les estaba diciendo de santidad significa, es kadosh o kodesh, aquí lo apunté, santificarnos es consagrarnos, es apartarnos. Déjenme que llegue aquí está. Es apartarnos, separarnos, consagrarnos, dedicar, hacer algo sagrado. O sea, ¿quién más puede hacernos eso sino Jesucristo mismo a través de su sangre constantemente? Purificar también, preparar algo también significa limpiar moralmente. Eso me encanta. Ahora miremos, primer punto, Jesús nos ha santificado por su sangre. Experiencia inicial. Por otro lado, Dios nos llama a santificarnos. Nosotros para presentarnos delante de Dios como santos y sin mancha. Pero ahora miremos que Dios está en el proceso de santificarnos. O sea, no solo nos manda a santificarnos, sino que ya lo está haciendo. Miremos 2 de Corintios capítulo 3. Y esto no hay contradicción. O sea, lo que estamos hablando es de que tenemos una experiencia inicial, ¿sí? Y también necesitamos tener una meta, llegar a ser santos como Él es santo. Pero para esta experiencia inicial y para la experiencia final, por así decirlo, nuestra meta espiritual, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, dice también su palabra. Y es Él, también dice las Escrituras, que no es del que quiera ni del que corra, sino el que Dios tenga misericordia. O sea, Dios es el que hace en nosotros esa acción.
Por eso les digo, no se trata de algo que nosotros podamos hacer. Nosotros obviamente cooperamos y ya lo vamos a ver en un ratito. Pero Dios es el que está produciendo estas santificaciones por medio de Él. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Él es el que nos va transformando como a la imagen del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos va transformando y la palabra de Dios no solo es el Espíritu Santo. Esto está conectado con Santiago 1. Vamos ahí, Santiago. Si escuchan voces de unos perritos es porque aquí donde vivo hay muchos perritos, pero de plano está solo. Pero nosotros no estamos solos, tenemos al Señor. Santiago 1. Y miren, está conectado que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Santiago 1, versículo 22. ¿Por qué está conectado? Miren, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Es lo que leímos en 2 Corintios. Podemos estar frente a frente, ¿verdad? Como en un espejo. Y no haber ningún cambio, pero dice porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿quién es la ley de Dios? Sino Jesucristo. Y persevera en ella. No solo la ve, no solo la mira, sino persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos separa y lo que nos transforma a la imagen de Dios que es santo? Es nosotros ser transformados por el Espíritu Santo, pero hacer la palabra de Dios. Dios sí, obra en nosotros esta santificación por un lado de la balanza, pero el otro lado de la balanza, nosotros no somos marionetas, ¿verdad? Si Dios pudiera santificarnos de la noche a la mañana en un chasquido, pues qué bueno sería. Pero nosotros nos resistimos. Es por eso que nosotros debemos hacer nuestras elecciones y decir, Señor, obra en mí esta santificación. Yo me voy a alejar de estas cosas, de estos lugares, de estas personas y santifícame tú por medio de tu sangre. Miremos 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, otra vez esa palabra por completo. No es de que que fuimos santificados a medias. O sea, nosotros fuimos santificados por completo hasta nuestra experiencia inicial. Pero para ser completamente transformados, nuestro cuerpo, alma y espíritu, miren, es un progreso. Porque nuestro cuerpo natural sigue teniendo la carne, sigue estando, dice que la carne no puede rendirse, dejarse sojuzgar por Dios porque no quiere tampoco, es nuestra carne, siempre la vamos a llevar. Pero dice, Dios nos puede santificar por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado dice, guardémonos de toda, creo que dice inmundicia. Creo que no lo tengo aquí, pero de toda dice, limpiémonos de toda contaminación de alma, cuerpo y espíritu también. Y ese es el tercer punto. ¿Cómo podemos, que Dios nos está santificando, verdad? Que queremos llegar a ser santos como Él es santo, nuestra experiencia inicial. Todo tiene que ver con nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma está santificada por medio de la sangre de Jesucristo. Él nos compró. Nuestros cuerpos no son nuestros, sino de Él. Lo vimos en un podcast anterior. Pero nuestro cuerpo, alma y espíritu necesitan y pueden ser santificados de toda contaminación. O sea, es un progreso que necesita hacer. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, todas estas cosas, si se dan cuenta, no son
que se alejen de lugares, de personas, que dejen de comer algo. No, está hablando de cosas internas. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Podemos leer, sí, hasta el 12, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Otra vez no está hablando de cosas externas, está hablando de cosas internas, porque nuestra alma también se puede contaminar. Nuestro espíritu también. Y Salmos, podemos ir al Salmo 139. Miremos el Salmo 139. Y este episodio quiero hacerlo como una introducción a todo este tema de la santidad, porque aunque hemos tocado el episodio de la música, nuestro deseo es ir tocando cada tema. Yo sé que no hemos grabado muchos episodios recientemente, hemos estado muy ocupados con el grupo de jóvenes y con ciertas cosas de la iglesia, pero nuestro deseo es seguir avanzando en esto, tener como cada episodio, digamos, enfocado en la separación, otro que sea enfocado sobre qué hay del pudor, del decoro, en la forma que nos vestimos, en la manera en la que nosotros nos relacionamos con los demás, nuestras palabras, nuestra apariencia también, no solo externa con ropa, sino con nuestra presentación, si a Dios le importa nuestro pelo, la forma en la que nos vestimos, los tatuajes, todo eso lo vamos a tocar. Pero esta es la introducción, saber de que si nosotros no estamos... lo voy a poner así. Si nosotros estamos enfocados en solo hacer y dejar de hacer, perdemos esta verdad vital, que nuestro deseo primero es presentarnos santos delante de Dios. Una vez nosotros entendemos que lo que Dios quiere es santificarnos, que lo que Dios quiere es esa santidad en nosotros, ya lo demás sabemos de que es un voto de consagración delante de Dios y no es un aspecto como una regla muerta, por así decirlo, una obligación muerta, sino que vamos a entender que Dios es lo que nos está llamando, es un llamamiento santo de amor, que Él quiere tener más comunión con nosotros y que nosotros, al separarnos del mundo, en realidad estamos no solo dejando todo eso atrás, sino que nos estamos uniendo más a Él. Así que Salmo 139, podemos ir al versículo 23 y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, otra vez, en lo más interior de nuestro corazón puede haber alguna contaminación y solo Dios puede limpiarnos de eso y dirigirnos otra vez, consagrarnos, purificarnos, santificarnos para Él. Amén. Y bueno, luego podemos tocar sobre cómo santificarnos del cuerpo. Creo que es evidente, ¿verdad? Miren, bueno, creo que hemos visto 1 Corintios 6 cuando hablamos en el podcast pasado de la fornicación. Y es evidente, miren, yo creo que una de las cosas que más tomamos por sentado como cristianos es de que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Lo tocamos en el episodio anterior, pero nuestros cuerpos no nos pertenecen. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y por ser templo necesitamos cuidarlo de toda esta contaminación. Obviamente del alma y el espíritu también. Pero hablando de esto, podemos ponernos a pensar en qué cosas estamos escuchando, qué estamos dejando entrar por medio de nuestro cuerpo. Y aquí va todo tema, o sea, va el tema de la música, va el tema de lo que estamos viendo, incluso va el tema de lo que estamos comiendo, o sea, cómo estamos tratando el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. ¿Lo estamos menospreciando, lo estamos acabando o lo estamos guardando, lo estamos santificando? Hay una
hay un principio que yo he aprendido y que me ha ayudado bastante, y está, pues lo podemos ver en el tabernáculo, pero es que todo lo que es preciado, todo lo que es un tesoro, siempre lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, que está guardado, está protegido por una separación o por una santificación que no luce, por así decirlo, llamativa, ¿verdad? O sea, ahorita se los voy a explicar, pero los tesoros no están descubiertos para que todo el mundo lo vea, sino que están cubiertos por una capa humilde, por así decirlo. Pongámonos a pensar en el Señor Jesucristo por un momento. Y Jesús, el hombre, tenía la divinidad también, pero Jesús dice que se hizo carne, tomó forma de siervo para también poder experimentar también estos padecimientos de ser hombre y morir por nosotros, morir como un justo por los pecadores. Pero Él se cubrió de humanidad. Él tenía la divinidad del Cristo, ¿verdad? Estaba dentro de Él, el Hijo unigénito de Dios, cubierto de humanidad, de carne. Y muchos pues solo veían la carne, muchos solo veían como, bueno, es un hombre, ¿cómo va a ser Dios un hombre? Y se quedaban solo pues alejados porque decían, no, pero lo que yo veo es un hombre, no veo a Cristo ahí, no veo un Dios, no, solo veo una persona. Pero hay quienes pudieron ver detrás de esa cubierta de humanidad, por así decirlo, y ver lo eterno. Y me recuerdo una historia de cuando Jesús sanó al ciego y hizo lodo con sus manos y su saliva y le limpió los ojos. Imagínense esto, ese ciego no había visto nada toda su vida. Y lo primero que ve dice que hizo con la tierra, hizo polvo, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Lo primero que ese ciego vio en su vida fue a través del lodo ver a Jesús. Ver al que lo sanó, ver a ese poder divino. Él pudo ver a través, por así decirlo, de lo humilde, del lodo, ver al Cristo, ver al Hijo de Dios. En el tabernáculo también está, si nosotros nos ponemos a pensar, el tabernáculo había oro, había muebles que eran completamente de oro. Pero el tabernáculo estaba cubierto, no se dejaba ver todo este oro, estaba cubierto de un montón de tejidos, y por encima lo que se veía era una piel de un animal. Era una piel de un animal que era común, era tejón. Entonces la gente no veía los tesoros, la gente veía la piel humilde, por así decirlo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Lo que primero ve la gente es nuestro cuerpo. No ve los tesoros que están adentro, ¿verdad? Pero si nosotros solo expusiéramos y no los sin cubrirlos, digamos, los estuviéramos exponiendo a cualquier persona, estuviéramos dejando de entrar cualquier cosa. Pero si nosotros sabemos que lo que nosotros tenemos dentro es preciado, es sagrado, lo cubriríamos. Y no solo estoy hablando de ropas, porque tal vez todos se ponen a pensar, eso sí, tal vez a mí está hablando de cubrirse más. Sí, pero también estoy hablando de ser cuidadosos en lo que entra a nuestro cuerpo por medio de imágenes, conversaciones, música, lo que sea, relaciones, lo que sea. Si nosotros sabemos que lo que tenemos es preciado, lo vamos a proteger. Todo lo que es preciado lo vamos a proteger. Y va a haber humildad porque lo estamos santificando, lo estamos consagrando. Esto no es para que todo el mundo lo vea. Esto es para que Dios lo tenga para Él. Es consagrado para Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos guardemos para Dios, nos santifiquemos para Él. Amén. Miremos Segunda de Corintios. Estábamos ahí, pero este es el punto que yo quería llegar. Segunda de Corintios capítulo 6. Y otra vez, esta es una introducción a todo el tema de la santidad. Y quiero que nos ayude a nosotros ser conscientes de la necesidad que tenemos de santificarnos para Dios. Sí, ya somos santos por medio de su sangre. Sí, Dios nos quiere santificar por completo, pero este lado de la balanza nos toca a nosotros también apartarnos de cosas. Y lo vamos a leer ahorita en un momento. Hay algo que he tenido también en mi vida mucho, es de que si nosotros
amamos a Dios, si nosotros estamos buscando de Él, queremos seguir creciendo espiritualmente, miren, no hay, no hay razón, bueno, no hace sentido, digamos, para alguien que está buscando y amando a Dios, hacerlo sin buscar santificar su vida, sin buscar la santidad. Es imposible a alguien que ama a Dios no buscar alejarse del mundo. Por eso a mí no me hace sentido como lo que hemos visto en las últimas décadas, la iglesia adecuándose a la cultura. Miren, ya no hay distinción en cómo nos vestimos nosotros a cómo se visten los del mundo. Nuestra música cada vez se parece más a la del mundo. Nuestros servicios, los cultos en la iglesia cada vez se parecen más a espectáculos del entretenimiento. Cada vez hay más pastores que no parecen pastores, sino que parecen motivadores de liderazgo, motivadores emocionales, lo que sea. La iglesia ha dejado de ser una casa de adoración y se ha convertido en un show. O sea, como traigamos eso a nuestra mente, lo que hemos hecho con los tesoros que hemos tenido es que los hemos despreciado. Si nosotros no estamos buscando la santidad, y otra vez, no hace sentido. Alguien que ama a Dios, que ama al Señor y que ama este camino, es imposible no estar dispuestos de pagar el precio. Y yo sé que hay muchas personas que pueden aparentar por fuera ser santos y por adentro no serlo. Eso es posible, sí. Podemos engañar a los demás, ¿verdad? Vestirnos bien, podemos llevar corbata a la iglesia, vestirnos así, no tener ni un solo tatuaje y por dentro estar contaminados. Es posible, sí, es totalmente cierto. Pero ¿saben lo que también es cierto? Es que no puede haber alguien que esté buscando ser santo por dentro y que no deje eso salir hacia afuera. Y que eso no se dé, que eso no se evidencie en su cuerpo, en su manera de vestir, en su manera de conversar, en sus elecciones, en la música que escucha, en la ropa que usa, en los lugares que va, en la manera que maneja su vida, sus finanzas, todo. O sea, no hay forma que lo que está dentro no quiera salir hacia afuera. Por eso no puede haber un cristiano que no empiece a tomar decisiones reales para buscar la santidad. Sí hay muchos hipócritas, muchos fariseos, ¿verdad? Entre comillas, pero no puede haber alguien real con el Señor que no quiera buscar la santidad. Y si nosotros estamos tal vez, pues sí, decimos que buscamos a Dios, pero no estamos de acuerdo con pagar el precio, nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Hay una frase de Charles Finney, bueno, es un libro de Charles Finney, se llama Los verdaderos santos, creo. Y él dice, hay clases de hipócritas y los primeros son los que dice Santiago, ¿verdad? Los que engañan a otros. Perdón, no lo dice, el segundo es el que dice Santiago. El primero grupo es de los que engañan a los demás, el que engaña al pastor, ¿verdad? Esta persona se viste de corbata, llega de traje. Si es una señorita, pues llega de falda, llega de vestido, nítida, ¿verdad? Parece que son unos santos, son ángeles, pero por dentro tienen una doble vida y engañan a todo el mundo. Todos pensaban totalmente lo opuesto de ellos. Pero dice, el segundo grupo de hipócritas es más peligroso y son aquellos que se engañan a sí mismos, que creen que son una cosa, realmente ellos creen que son, pero no lo son. Y eso podemos llegar a ser nosotros, que nosotros realmente estamos creyendo que estamos agradando a Dios con nuestra vida, que estamos que estamos haciendo las cosas bien, pero no estamos buscando santificar nuestra vida, no estamos haciendo votos de consagración. ¿Qué son los votos de consagración? Es apartarnos del mundo. No puede ser que nosotros luzcamos exactamente igual al mundo. Y ahorita este tema me apasiona, por eso me ven así, pero hay una canción de un artista que a mí me gustaba mucho que se llama Jason Upton y también la digo bastante, pero la vuelvo a decir porque la letra es excelente. Se llama Dying Star y es de una conversación que él tiene con Dios en oración y él dice que le dice a Dios: Señor, yo quiero ser parte de tu ejército, ¿verdad? Yo quiero ser parte de los que tú buscas, de aquellos que tú quieres usar para esta última hora, etcétera, ¿verdad? Y dice que él escuchó y sintió pues la voz de Dios decirle, ok, quieres ser parte de este ejército, pero
le dice, tú te has dado cuenta que tú siempre eliges mostrar tu mejor lado. Eliges mostrar tu lado más relevante, digamos. Eliges estar como, eh, sí, como relevante a la cultura, en otras palabras. Eliges usar estrategias tuyas que dices como, no voy a lucir tanto como tú me has llamado a hacer, voy a lucir un poco como el mundo para que me conozcan y esa va a ser la estrategia para dar a conocer tu nombre, etc. Usas esas estrategias, dice, estás lleno de orgullo, le dice, luces exactamente igual a tu enemigo. Y eso a mí, cuando la primera vez que lo escuché, miren, me pegó en el corazón, porque dije, ¿cuántas veces yo he querido manejar mi vida, mis propios términos, mis propias condiciones, y lo que realmente estoy haciendo es pareciéndome exactamente a aquello que yo he querido apartarme de? Y le dice, pero sabes, en la canción, regreso, ¿verdad? Le dice Dios, pero haz lo que quieras, haz tu voluntad, porque ahorita parece que tu gloria, tu belleza, como que tus dones, todo lo que haces es incluso mejor que lo que yo tengo. Y a mí me hizo pensar en las iglesias, ¿verdad? Que hacemos shows, hay cruceros ahora, ¿verdad? Hay humo, hay viajes y de todo. Y parece que ser cristiano es la mejor decisión financiera de nuestra vida porque te vamos a hacer millonarios estos del evangelio de la prosperidad. O por el otro lado, no necesitamos alejarnos de la vida anterior. Podemos seguir haciendo nuestra vida del mundana, ¿verdad? Y entonces olvidamos la gloria de Dios, de la santidad. En Salmo dice, alabemos a Dios en la hermosura de la santidad o en la gloria de la santidad. Dejamos eso por seguir cosas del mundo. Sigue la canción y le dice, levántate, ¿verdad? Brilla como una estrella. Tu brillo es incluso más grande que el mío, le dice Dios. Pero vas a darte cuenta que entre más subes, más vas a caer. Y el mundo va a ver otra estrella que muere. Por eso la canción se llama Dying Star, ¿verdad? Y en el coro, pues, este artista dice, ya me he dado cuenta, ¿verdad? En otras palabras, que el ídolo que yo tengo más grande soy yo mismo. Así que me humillo delante de ti. Y eso es lo que Dios quiere. Hacernos que nos demos cuenta, pues, de que estamos llenos de orgullo cuando no queremos pagar el precio. Cuando no queremos tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, dejar la vida anterior por seguir a Cristo, lo que en realidad estamos haciendo es llenarnos de orgullo, poner nuestros límites y condiciones y decir, Señor, yo voy a decir cómo y cuándo vamos a hacer esto de la vida. Pero Dios tiene paciencia con nosotros, gracias a Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Compañerismo quiere decir tener de amigo, tener a alguien que apacienta ovejas, como pastorear. O sea, alguien que está liderando, que es compañero, pero que te está influenciando, digamos. ¿Qué va a haber compañerismo entre la justicia y la injusticia? La justicia y la injusticia. No sé si lo dije bien. Dice, luego, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Esa palabra comunión tiene que ver con intimidad. Una relación íntima. ¿Qué va a haber de íntimo entre la luz y las tinieblas? ¿Qué va a haber comunión nosotros que estamos buscando de Dios con cosas que es totalmente del mundo? Luego dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Concordia es un acuerdo, es un pacto. O sea, ¿qué va a haber de acuerdo entre nosotros? Dios nos dice, que lo tocamos en un episodio anterior, no nos dice que nos apartemos de todo el mundo y que nos volvamos nómadas y que nos alejemos de todos, ¿verdad? Pero nos dice, no puede haber, no dejemos de hablar con los demás, compartamos el evangelio, está súper bien. Pero no podemos tener comunión, intimidad con alguien que quiere totalmente lo contrario a nosotros. Necesitamos apartarnos de todo eso, buscar a Dios. Luego dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El acuerdo es
consejo o cimiento, o sea, tener como de consejo fundamental en nuestra vida. ¿Qué va a haber de consejo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué consejo? Sí, miren, esto es increíble. Si Dios nos ha escogido a nosotros como templo, ¿qué parte, qué consejo, qué comunión vamos a poder tener si Dios, el Dios viviente, el Ser Supremo, vive y nos ha escogido como una habitación? Porque vamos a elegir contaminarla con todo lo que está afuera. Versículo 17, y este es el punto. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos. Esto tiene que ver con Levítico 26, si alguien lo quiere buscar, y Isaías 52. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Salid de en medio de ellos. Esto nos toca a nosotros. Cristo nos santificó con su sangre. Y esto es un versículo del Nuevo Testamento. Cristo nos santificó con su sangre. Nos limpió de todo pecado. Él nos quiere y nos está santificando. Pero esta parte nos toca a nosotros de la santidad. Es salir de en medio de ellos. Apartarnos del mundo. Dios ya nos hizo este parteaguas. Bueno, ahora nosotros con nuestras propias dos piernas salgamos de donde estábamos. En comunión con otras personas. O sea, ya no somos iguales a ellos. Y muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia de que Dios nos tocó, nos salvó y de repente nosotros no nos sentimos en paz, no sentimos que pertenecemos a todos esos lugares en donde antes sí parecía que pertenecíamos, discotecas, clubes, lo que sea. O sea, salid de en medio de ellos. Ya no pertenecemos ahí. Y apartaos, no solo es salir, sino, bueno, ahora empecemos a caminar, ¿verdad? Dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, no solo es salir ni apartar, también es no tocar. O sea, no tengamos como, sí, yo ya no hablo con ellos, yo ya me aparté de esa música, pero seguimos como teniendo ese contacto, ¿verdad? Hay ciertas cosas en nuestra vida, y yo estoy seguro que nosotros tenemos en nuestra mente, mientras estamos escuchando este episodio, ya sabemos qué cosas Dios nos ha pedido y nosotros todavía no hemos salido, no nos hemos apartado y seguimos tocando. Ya no toquemos esas cosas, apartémonos de eso, limpiémonos, santifiquémonos para Dios, porque dice, si nosotros hacemos esto, yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ser hijos e hijas maduros. Para Dios es ser obediente a Dios y nos dice apártense, salgan de eso, no toquen esto. Es, ok, lo voy a hacer, me voy a apartar de esto. Esto ya no es mi mundo. O Señor, yo no me había dado cuenta que tenía estas cosas, pero ahora lo sé y sé que tú me estás llamando afuera, pues lo voy a hacer, voy a dejar de vestirme de esta forma, voy a dejar de escuchar estas cosas, voy a dejar de ver estas cosas, voy a dejar de pensar estas cosas, voy a dejar este sentimiento de enojo, voy a dejar de este sentimiento de falta de perdón, voy a cerrar esta puerta, ya voy a dejar de estar tan fascinado por lo oculto, lo místico, qué sé yo. Todas estas cosas que nos contaminan, nosotros sabemos y debemos apartarnos porque Dios nos dice, salgan, apártense, no toquen lo inmundo. Y esto está conectado con el que leímos antes y con esto vamos a terminar, pero dice el 7, capítulo 7, que es la continuación, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? El ser hijos e hijas maduras de Dios y que Dios nos reciba. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Santifiquémonos. Y dice algo excelente. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso se los dije al grupo de jóvenes el año pasado, pero ¿saben qué es perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Es el temor de Dios. Bueno, el temor de Dios básicamente es traer a Dios a la escena, a nuestra realidad actual. Si nosotros, por ejemplo, tenemos de ejemplo a José, ¿verdad? En la casa de Potifar. Y la esposa de Potifar, pues, lo estaba tratando de seducir, lo que ella quería era que pecara, ¿verdad?
Y lo que José dijo a mí, pues a mí me sigue sorprendiendo, nos ha dado tantas lecciones, pero pónganse a pensar, José no tenía a sus papás ahí, sus papás estaban lejos, su familia estaba lejos, no había ninguno de su familia que lo conocía anteriormente en Egipto para que él pudiera estar con temor de rendir cuentas, no había nadie, ni siquiera estaba Potifar. No estaba o sea, nadie, solo la mujer de Potifar y él. Y lo que él dice, él no dice primero, mis papás, voy a pensar en mis papás o qué voy a hacer. Él, aparte de que, bueno, él dice, pues Potifar me ha dado todas estas cosas, ¿cómo voy a fallar a mi amo? Pero dice, ¿cómo voy a pecar contra Jehová? Eso me impresiona. Porque cuando estaba completamente solo y él pudo haber pecado y nadie se hubiera podido enterar. Él trajo a Dios a la escena, por así decirlo. O sea, él pensó en Dios y dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Eso es tener temor de Dios. Que no importa la situación en la que estemos, la tentación a la que nos enfrentemos es, sí, pero Dios está aquí. Sí, pero puedo ofender a Dios. Sí, con lo que estoy escuchando, con lo que estoy viendo, con lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo. Sí, pero Dios está aquí. Sí, pero yo soy el templo de Dios. Sí, pero yo fui comprado con su sangre. ¿Cómo voy a ofender a Dios con esto? Si nosotros traemos a Dios en escena es tener temor de Dios. Cada vez que nosotros traigamos esta conciencia de que Dios está en este lugar, está en ese lugar, nosotros vamos a perfeccionar la santidad, porque entre más conscientes somos de que Dios está aquí, que Dios está con nosotros, que Dios está viendo, que Dios está con nosotros y dentro de nosotros, vamos a buscar más ser santos, porque vamos a estar pues conscientes, ¿verdad?, de su presencia al lado nuestro. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, era donde él tenía que ser más cuidadoso con la manera que se presentaba, tenía la sangre para rociar en el día de la expiación, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense si el sumo sacerdote sabía que la presencia de Dios iba a estar manifiesta en todo lugar, él tenía que estar rociando la sangre por todo lugar. Hoy nosotros tenemos la presencia de Dios alrededor nuestro, tenemos a Cristo dentro de nosotros. ¿Cómo no vamos a buscar la santidad? ¿Cómo nosotros no vamos a querer buscar presentarnos como una esposa, dice, como una iglesia santa sin mancha delante de Dios? Es perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y bueno, hay otras cosas que vamos a dejar para más adelante, pero la santidad tiene una gloria y es un ornamento, es un resplandor, es alabanza, ¿verdad? Cuando leemos en Salmos de la hermosura de la santidad, es que eso tiene hermosura, gloria. Así que busquemos la santidad de nuestra vida. No nos dejemos comprar las mentiras del diablo que dicen que no debemos santificarnos y que esto solo es legalismo. Dios nos manda ser santos porque yo soy santo. Oremos y pongamos esto delante de Dios y que el Señor vaya con su Espíritu Santo a nuestra vida y nos ayude a ver de qué cosas, qué personas, qué lugares, qué emociones, qué pensamientos nos tenemos que apartar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sangre que nos santifica de todo pecado. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos purifica. Y gracias, Señor, por tu palabra que nos va convirtiendo cada vez a la imagen del Hijo varón unigénito de Dios, Jesucristo, que es el varón perfecto, la medida de la estatura que nosotros queremos alcanzar. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que estas palabras nos ayuden a transformar nuestro entendimiento, a santificarnos, a renovarnos, Señor, a buscar siempre, Padre Santo, presentarnos delante de ti sin mancha, Señor, por medio de tu sangre, por medio de tus aguas, por medio de tu fuego. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a apartarnos, a salir de en medio del mundo, de la contaminación, a ser un pueblo, un remanente santo, sin mancha delante de ti. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan los demás cristianos, Señor. Nosotros lo que queremos hacer es agradarte a ti primero, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Encuentra en nosotros ese remanente santo que tú tanto buscas, Señor. Encuentra en nosotros ese templo, Señor,
consagrado para ti, bendito Dios, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en la manera en que nos vestimos, en la manera en la que pensamos, en los sentimientos que tenemos, Padre. Que tú seas glorificado en nuestra vida, que tú encuentres una habitación en nosotros, un lugar para descansar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y que sea la luz.